Este ejercicio de selectividad del año 2007, de septiembre, de la opción A, nos dan una función con un valor absoluto, x por valor absoluto de x menos 2, y nos piden en el apartado A que estudiemos la derivabilidad en 2. Evidentemente, primero lo que vamos a hacer es convertir esta función en una función definida a trozos. Para eso tomamos el valor absoluto y tenemos que ver el signo que toma el argumento del valor absoluto, y dependiendo si es positivo se mantendrá la función y si es negativo se le cambia el signo. Evidentemente esta función antes del 2 y después del 2 toma diferentes valores. X menos 2 antes del 2 es negativa, se sustituye cualquier valor y se puede comprobar, el menos 8, el menos 9, el cualquiera. Y después del 2, sustituyendo cualquier valor, me sale positiva. Por tanto, el valor absoluto de x menos 2, si x es menor que 2, al ser negativa se le cambia el signo, y si es mayor o igual que 2, al ser positiva se quita el valor absoluto y se deja la función tal como está. Este igual se suele poner en el positivo, en el mayor, aunque se podría poner en cualquiera de los dos. Por tanto, la función nuestra sería la siguiente. Ya tenemos los dos intervalos, si x es menor que 2 y si x es mayor o igual que 2. Sería x por el valor absoluto, por tanto x por esta función sería menos x cuadrado más 2x, y x por esta segunda función sería x cuadrado menos 2x. Y nos piden que calculemos la derivabilidad de esta función en 2. Pues para que sea derivable, la función tiene que ser continua, tanto si f es derivable, entonces la función también es continua, y por eso vamos a estudiar ahora la continuidad en x igual a 2. Para eso estudiamos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha y f de 2. A la izquierda del 2 sería esta primera función que tenemos aquí, que sería menos x cuadrado más 2x. Y al sustituir 2 tendríamos menos 4 más 4, 0. Límite por la derecha del 2, o sea, valores mayores que 2, sería la función x cuadrado menos 2x, que al sustituir el 2, evidentemente sale 0. Y en f de 2 recordar que aquí no hay que poner la función en la que se va a sustituir. Simplemente vamos a poner el resultado una vez sustituida. Y sustituiremos, en este caso en el 2, aquel intervalo donde tiene el igual el 2, que sería en el segundo. Por tanto, al sustituir el 2, tendríamos 4 menos 4, 0. Como los tres son iguales, de momento la función es continua. Por tanto, puede ser derivable. Para eso vamos a hacer la derivada de la función. Vamos a hallarla. Tendríamos los dos intervalos, menor que 2, y ahora vamos a poner mayor que 2. No podemos el igual hasta no saber si eso no es derivable, porque no lo sabemos. De momento no ponemos que sea derivable en 2, y cuando terminemos el estudio, si fuese derivable, ponemos el igual, y si no fuese derivable, pues dejamos la función tal cual, indicando que en 2 no existe la derivada. Por tanto, la derivada del primer intervalo sería menos 2x más 2, y del segundo intervalo sería 2x menos 2. Y para que sea derivable, tiene que ocurrir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función derivada, la que acabamos de calcular, tienen que coincidir. Recordar que aquí no hay que poner la derivada en 2, evidentemente, porque no sabemos siquiera si es derivable. Por tanto, no debemos de ponerla nunca. Por tanto,
ponemos la primera función a la izquierda del 2 y al sustituir tendríamos 2 menos 4 menos 2. La función que está a la derecha del 2 sería 2x menos 2, que sería 4 menos 2, 2. Como son distintas, podemos decir que f de x no es derivable en x igual a 2. Y con eso hemos terminado el primer apartado de nuestro ejercicio. Pasamos al segundo, al apartado B, donde nos piden que hagamos un esbozo de la función. Vamos a hacer el esbozo de la función. Como tenemos la función en dos intervalos, pues vamos a hacer un pequeño estudio de cada intervalo. En el primer intervalo tenemos x cuadrado más 2x, es una parábola abierta hacia arriba, perdón, menos x cuadrado más 2x abierta hacia abajo, porque el coeficiente de x cuadrado es negativo. Al ser negativo, las parábolas están abiertas hacia la parte negativa del eje y. Vamos a calcular, por ejemplo, el corte con los ejes y luego los vértices, y con eso ya podríamos dibujar la parábola. Corte con el eje x, tendríamos que hacer y igual a 0, o sea, resolver la ecuación. Y obtenemos dos puntos, el x igual a 0 y el x igual a 2. Aquí podemos o aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado o despejar x. Cualquiera de los dos métodos nos valdría. Por tanto, los puntos son 0, 0 y el 2, 0. Con el eje y no lo vamos a calcular porque una vez que aparece el punto 0, 0, se repetirá en el eje y. De todas maneras sería x igual a 0, o lo que es lo mismo, sustituir la función en 0, que es 0. Y nos sale otra vez el punto 0, 0 del eje x. La otra parábola, que sería x cuadrado menos 2x, también es una parábola, como ya he dicho antes, que como el coeficiente del x cuadrado es positivo, estará abierta hacia arriba. Vamos a hallar el corte con los ejes y ahora hallamos los vértices de las dos parábolas. Corte con el eje x, o sea, igual a 0. Resolvemos la ecuación x cuadrado menos 2x igual a 0 y volvemos a tener los puntos x igual a 0 y x igual a 2. Por tanto, son los puntos 0, 0 y al sustituir el 2, el 2, 0. Igual que antes, corte con el eje y, hacemos f de 0, esto nada más que se hace con las parábolas, perdón, se hace con todas las funciones, se sustituye el 0 en la función y obtengo que es 0, por tanto se repite, como ya he dicho antes, cuando aparece el 0, 0, el origen, el corte con el eje x va a aparecer en el corte con el eje y. Vamos ahora ya al vértice de cada parábola. El vértice de la primera, esto sí que solamente se hace con las parábolas, es donde la derivada es 0. La derivada de esta función es menos 2x más 2 igual a 0, y eso significa que la x es 1. Por tanto, el vértice lo tengo en el punto 1, 1. La segunda parábola, el vértice, la derivada igual a 0. Recuerdo otra vez que solamente la derivada igual a 0 nos da el vértice en las parábolas. En las demás funciones será máximos y mínimos, pero es que en la parábola, evidentemente, el máximo y el mínimo es el vértice. Por tanto, 2x menos 2 es igual a 0. Y obtenemos que el vértice está en el 1, pero como la segunda función es cuando
x mayor o igual que 2 está fuera del dominio de definición de esta función. Por tanto, no vamos a considerar siquiera el vértice de la segunda función. Una vez así, ya podemos dibujar la función. Tendríamos, aquí está el 1, aquí está el 2. Vamos a poner las unidades de los ejes. La primera función que llega hasta el 2, corta en el 0, 0 y en el 2, 0 y tiene el vértice en el 1, 1. Y está abierta hacia abajo, por tanto es una parábola que hace así. La segunda parábola está abierta hacia arriba. El vértice estaría en el 1, por aquí, y corta al 2, 0. Por tanto, tendría una forma así. La parábola seguiría más o menos por aquí, subiría porque corta también el 0, 0. Iría más o menos por aquí. Pero nos tenemos que quedar solamente con la gráfica a partir del 2, aunque la función entera sería una cosa así. Este sería el apartado en que nos pide la gráfica, el esbozo de la función. Nos está pidiendo en el apartado C que hallemos la gráfica entre la función y el eje X. Eso sería esta región. Esa región, como corta en el 0 y el 2, será igual a la integral entre 0 y 2 de la función que se define antes del 2, o sea, d menos x cuadrado más 2x diferencial de x. Esto sería igual, la integral de menos x cuadrado es menos x al cubo dividido por 3, y la integral de 2x es x cuadrado, entre 0 y 2. Si sustituimos primero el límite superior, sería menos 2 al cubo 8 tercios más 4 menos, y ahora sustituimos límite inferior, que sería 0. Por tanto, tendríamos, haciendo el mínimo con un múltiplo, 12 menos 8, 4 tercios, unidades cuadradas, la región que hay entre la función y el eje X.